Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos porque estos son los hechos. Los estados de Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y la Florida tomaron medidas para prevenir el contagio del ébola. Consiste en imponer una cuarentena preventiva a aquellas personas que lleguen desde África Occidental y hayan tenido contacto con enfermos. Polémica medida para algunos. Ellos no deben ser sometidos a restricciones que no estén basadas en la ciencia. Las personas que desarrollan infecciones deberían ser apoyadas, no estigmatizadas. Pero precavida decisión para otros, y este es el debate. Medidas pertinentes para unas voces sí, y es preferible aislar y examinar a una persona con riesgo de contagio que dejarlo que sin querer le transmita el virus del ébola a otros. Sin embargo, algunos no creen necesario este tipo de aislamiento y se unen a la voz del gobierno federal que afirma que otros medios de control se pueden implementar sin la necesidad de castigar a los integrantes del cuerpo médico que van hasta el África para atender a los enfermos. Queremos asegurarnos que sin importar qué políticas se impongan en este país para proteger a los estadounidenses, estas no funcionen como una manera de desincentivar a los doctores y enfermeras que viajan voluntariamente a África Occidental para tratar a pacientes con ébola. Y hoy nuestro lente continúa también enfocado en Estados Unidos porque la nación norteamericana entró a la recta final de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 4 de noviembre, donde se renovará a la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado. Temas coyunturales serán tenidos en cuenta por los electores como el combate al grupo terrorista ISIS, el virus del ébola o la reforma migratoria. También sabemos que a pesar de que el presidente no ha cumplido su promesa, también sabemos que los demócratas en el Congreso, sí, en la mayoría, sí han peleado por una reforma integral. Entonces tenemos que tomar todas esas, perspectivas en consideración cuando votemos. Y el debate. Para varios analistas, los republicanos, a pesar de que no han apoyado proyectos claves como el migratorio, se han fortalecido durante los últimos meses por sus posturas frente a las amenazas contra la nación, como el grupo terrorista Estado Islámico o el tema del ébola. Sin embargo, para otros, los demócratas serán los que tendrán un gran respaldo gracias a las decisiones tomadas por el presidente Obama sobre estos también asuntos, que a su parecer han sido acertados. Con estos temas empezamos Zoom a la noticia. Bienvenidos. Vamos con nuestro primer tema de debate, con la pregunta con la que siempre iniciamos y que desde ya los invitamos a responder en nuestras cuentas en Twitter. La pregunta es, ¿está de acuerdo con que su gobierno le imponga una cuarentena solo por suponer que usted puede estar contagiado con el virus del ébola? Desde ya esperamos sus comentarios en nuestra cuenta @NTN24Zoom. Esta cuarentena, decidida por las autoridades locales de estos 4 estados, afecta principalmente a los doctores que llegan a Estados Unidos y han tenido contacto con los pacientes infectados en África. La Casa Blanca ha presionado a los gobernadores de Nueva York y New Jersey, sobre todo, para que flexibilicen estas reglas de cuarentena. Crecen las críticas por las extremas medidas contra el ébola en los Estados Unidos. Los estados de Nueva York, Nueva Jersey e Illinois acordaron poner en cuarentena preventiva a todas las personas que provengan de África Occidental y hayan tenido contacto con enfermos de ébola, aunque no presenten síntomas. Las primeras protestas contra las nuevas medidas se registraron este lunes a las afueras del Hospital Bellevue de Nueva York. Esto es en realidad una exageración extrema. Esto es una respuesta histérica, poner en cuarentena a personas que no son sintomáticas del ébola. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también rechazó este tipo de restricciones y las calificó como estigmatizantes. El secretario general cree que estas restricciones han puesto una presión particular en los trabajadores de la salud y en aquellos que han estado en la primera línea de respuesta al ébola. Las personas que desarrollan infecciones deberían ser apoyadas, no estigmatizadas. Una de las primeras personas en ser sometidas a estas rigurosas medidas fue la enfermera Casey Hickox, quien permaneció aislada en un hospital de Nueva Jersey desde el pasado viernes, tras regresar de Sierra Leona. Aunque fue dada de alta y enviada en un avión privado a su casa, se quejó del trato recibido. A este caso se le suma el de niño de 5 años que supuestamente había viajado recientemente junto a su familia a Guinea Conakry, en África Occidental.
El menor fue ingresado este domingo al Hospital Bellevue de Nueva York tras registrar una fiebre de 39 grados centígrados. Aunque las autoridades informaron que dio negativo al ébola, señalaron que el paciente permanecerá bajo aislamiento ya que se le realizarán más exámenes. Para los gobernadores de los 3 estados, las críticas por las medidas tomadas para proteger a los ciudadanos son exageradas y le bajan el tono a las acusaciones de organizaciones y sectores políticos que los acusan de violar los derechos humanos. Desde un punto de vista de seguridad, la opción preferida es pedirles que se queden en casa. El trabajador de la salud irá a su casa 2 veces al día. Pueden tener a su familia consigo o quien quiera que esté normalmente en su casa. No es que ellos estén parando su vida, tienen su vida plena. Y antes de entrar al debate, quiero recordarles la pregunta de este debate a nuestros televidentes. ¿Está de acuerdo con que su gobierno le imponga una cuarentena solo por suponer que usted podría estar contagiado con el virus del ébola? Respóndanos, por favor, a @NTN24Zoom. Vamos a debatir ese tema. Y saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute. Y desde Miami, Florida, está con nosotros José Rafael Marquina, médico internista, neumólogo. Señores, gracias por participar con nosotros. Bienvenido. Señor Valencia, voy a empezar con usted, que está en Nueva York, quizás uno de los estados en estos momentos más polémicos. Entiendo que en las últimas horas, han flexibilizado el tema de la cuarentena porque... ya nos dirá el señor Marquina si yo estoy en lo cierto. Lo que he leído es que la cuarentena se hacía en unas carpas cerca a los hospitales para tenerlos mucho mejor monitoreados. Entiendo que el gobernador ha dicho que ahora la cuarentena se puede hacer desde casa. ¿Por qué cree que se llega a esta flexibilización? Bienvenido. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que la medida que se ha tomado es para controlar un poco el pánico que se ha generado a raíz del virus y pues la facilidad de su propagación. El mismo alcalde Raúl, el señor Bill de Blasio, ha incluso tomado las mismas rutas que había tomado uno de los pacientes que se encuentra precisamente en el hospital Bellevue. Él había tomado el tren de la misma forma que lo había tomado el paciente y había hecho las mismas rutas que había tomado para comprobarle a la población de que no hay ningún tipo de miedo. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer la ciudad, más que todo Manhattan, siendo el punto cero, de que no hay ningún tipo de temor, de que no debe de que el miedo se propague más rápido que la misma enfermedad. Así que yo creo que eso es lo que está aconteciendo en estos momentos, donde se ha permitido un poco de flexibilidad para que la población no entre en un estado de pánico, dada lo vulnerable que ha sido la ciudad debido a la cantidad de personas que viven acá. Y creo que eso es lo que debe de prevalecer, el no propagar el miedo y que las personas lleven su vida normal. Y este tipo de medidas, doctor Marquina, le doy la bienvenida. ¿Crean eso, lo que dice el señor Valencia, ese pánico? O sí, es verdad que son una polémica medidas, pero es una decisión de precaución. Bueno, mira, esto ha sido una situación realmente caótica, lo que ha sucedido con el ébola. Primero, el gobierno federal, de hecho, no tuvo una respuesta importante al principio, y por otro lado, los gobiernos estatales han tenido unas respuestas muchas veces exageradas. Mira, yo creo que lo que crea pánico en la población es la falta de medidas. Eso inicialmente se veía que la población no se estaban tomando las medidas adecuadas para luchar contra el ébola. Ya se están tomando las medidas, algunas en extremo, algunas por falta de ciencia, porque creo que ha faltado liderazgo dentro del mismo gobierno federal en asumir esta situación, en informar a la población. Inclusive te lo puedo decir como médico practicante acá en los Estados Unidos, había mucha preocupación por parte de los médicos, pues no se estaba tomando en serio el problema, los hospitales, no existían los equipos de aislamiento, y muchos de esos errores pues llevaron a que existieran 2 contagios en los Estados Unidos. Ahora se está tratando de corregir este problema, pero muchas veces con medidas extremas. Mira, yo creo que el aislamiento, y yo estoy a favor de eso, creo que el aislamiento tiene que ser parte de un sacrificio de la comunidad, de las personas que vayamos. Estoy en contra del aislamiento tan exagerado como lo hicieron con la enfermera, que la pusieron en una tienda de campaña, sin baño, y una situación bastante comprometida. Pero sí creo que las personas deben estar aisladas un poco, y al mismo tiempo, no solamente es importante el aislamiento, sino
Mira, se trata de una enfermedad sumamente letal, una mortalidad del 70%, y creo que nosotros, pues, un poquito de sacrificio no estaría de más. ¿Podríamos, doctor, entrar, antes de darle la palabra al señor Valencia, que sé que también quiere anotar algo más, entrar a describir cómo es esa cuarentena para que quede claro? Entiendo que son 21 días, usted hablaba de esta carpa, que fue lo que justamente la enfermera denunció, que le habían hecho sentir como un criminal cuando justamente llegó al aeropuerto y la trasladaron a esta carpa. ¿Cómo es el proceso de ese aislamiento que se está llevando en Nueva York, en Nueva Jersey y en Illinois también, entiendo? Bueno, se está hablando de un aislamiento voluntario para las personas, de manera de que no vayan, son las recomendaciones del CDC, de manera pues de que se mantengan en la casa, de que traten de no ir a lugares públicos, sobre todo las personas que han estado expuestas directamente al virus sin la protección adecuada. Las personas que han tenido la protección adecuada se dicen que pueden estar chequeándose, monitoreándose dos veces la temperatura, pero eso es una de las formas. Ahora fíjate lo importante, la enfermedad, y eso es muy importante que la gente lo sepa, tampoco es para crear el pánico, la enfermedad solamente se contagia cuando la persona tiene síntomas, cuando la persona comienza a desarrollar fiebre, fundamentalmente es el síntoma inicial. Pero muchas veces no sabemos si esa persona puede ser que esté en el medio de una congregación, de un juego de bowling, como estaba este médico, y en el medio de ese momento la persona desarrolla fiebre. Entonces, eso es lo grave, que uno no sabe en qué momento la persona puede desarrollar los síntomas, convertirse en contagiosa. Por eso es muy recomendable que las personas permanecieran en las casas. Eso sería lo ideal. Ahora, Robert, el mismo Ban Ki-moon dijo que no deberían ser sometidos a ese tipo de restricciones que no tienen base científica. Eso uno. Nuestra producción pudo hablar con varios gremios de Médicos Sin Frontera en América Latina y de Estados Unidos, que lastimosamente no nos pudieron confirmar aquí en el programa, pero todos estaban en desacuerdo con esta medida de cuarentena. Y ni se diga, por ejemplo, la enfermera que ya pasó por ahí estaba realmente indignada. ¿Cómo entender, y ahorita vamos con eso también con el doctor Marquina, que un doctor que sabe lo vulnerable que se puede convertir al haber estado con pacientes enfermos de ébola, no esté de acuerdo en una prevención que sí, puede ser que no ocurra nada, pero al final y al cabo es mejor curarse en salud, podrían pensar algunos? Sí, y lo que quisiera retirar lo que usted acaba de mencionar, incluso una de las publicaciones más respetadas dentro de la comunidad médica, que es el New England Journal of Medicine, dice que las medidas que han tomado tanto el gobernador Christie como el gobernador Cuomo en Nueva York han sido exageradas porque, como lo escuchamos anteriormente, pueden cohibir la participación de los médicos en África Occidental, que es lo que se debe hacer, y esa es la forma en la que los gobiernos deben ayudar a esta región donde se encuentra el verdadero brote y el verdadero peligro de que se siga propagando en otras partes de África y más allá. Así que creo que ese es uno de los problemas, y yo estoy en acuerdo con lo que ha mencionado el secretario general de la ONU. Pero Robert, creo que el cerrar fronteras, creo que el de prohibir vuelos es lo que no se debe hacer. África es quien debe recibir la ayuda de los países de la comunidad internacional. Aquí de todas maneras, señor Valencia, Robert, cabe una pregunta, como, bueno, nadie se ha muerto por una cuarentena, es decir, esperar esos 21 días es hasta bueno para el mismo médico o para los que están a su alrededor. Nada ha pasado por la cuarentena, sí ha pasado a la persona que han dejado salir al supermercado, ir al cine, estar cerca de sus familiares, que pueda contagiar al resto. El problema con ese tipo de medidas es que incluso puede llegar a convertirse en un tema de perfil racial. Mire, no nos vayamos tan lejos. Unos estudiantes que venían, creo que era de Senegal, de esa región de África, estaban tratando de estudiar en una universidad en Texas y les prohibieron la entrada simplemente por el hecho de haber venido de esta región del continente africano. Creo que sí, es decir, indudablemente, si se presentan los síntomas, pues la idea es consultarlo con un médico y seguir las recomendaciones pertinentes. Pero creo que no se puede estigmatizar que cada persona que viene de África a suelo americano o a cualquier otro país no perteneciente a África, por supuesto, o que no se hayan reportado casos de ébola, que sea inmediatamente puesto en cuarentena, porque eso podría
primero que todo, desplazar personal innecesariamente. Yo creo que el personal debe de estar al cuidado de personas que realmente requieran de la ayuda. Vuelvo a mi punto original. No cerrar las fronteras o simplemente crear un tipo de perfil racial o de miedo dentro de la población no va a resolver el problema del ébola. Doctor Marquina, esas restricciones, como dice el señor Ban Ki-moon, no tienen base científica, como dice también el señor Valencia, lo que llevan es a decir, bueno, se está estigmatizando, se está discriminando a esta gente. Fíjate, lo que yo decía ahora, que no se sabe en qué momento la persona va a desarrollar síntomas. Eso es lo grave. Y si estas personas están en la calle, en la comunidad, sobre todo donde hay exposición a bastantes personas, a bastantes grupos de personas, en cualquier momento pueden desarrollar los síntomas de enfermedad y convertirse en contagiosos. Eso sería uno de los graves errores. Mira, el trabajo como médicos de nosotros es proteger a las comunidades. Yo y sobre todo los gobernantes, y creo que lo han hecho en una forma responsable cuando se han tomado estas medidas. Claro, estoy en contra de esos aislamientos, de esas cuarentenas tan exageradas, pero el hecho de recomendarle a un paciente que esté en su casa en una forma voluntaria, que trate de evitar exposición, aunque no haya estado tan expuesto, aunque no haya sido un contacto directo, que no haya tenido la ropa protectora adecuada, si esa persona, aunque haya tenido la ropa protectora, yo creo que debe también estar en aislamiento. Pero sí a favor de esos 21 días, doctor, sí a favor de estos 21 días, como lo está haciendo esos 3 estados, incluso entiendo que la Florida también lo iba a asumir. ¿Qué es para usted una cuarentena o un aislamiento tan radical? Evitar la exposición a multitudes, mantenerse en la casa, limitar el contacto a la gente. Fíjate, hemos tenido los casos de estas personas, por ejemplo, una de las enfermeras que en Dallas se montó en un avión y estuvo expuesta a una cantidad de gente. Eso creó un gran pánico en la población. Lo mismo con el médico, estuvo en diferentes sitios expuesto, inclusive estuvo en una estación del metro. Todo esto ha creado bastante pánico en la población. Si esto no hubiera llegado a suceder, si estas personas hubieran de una forma voluntaria, se hubieran mantenido en su casa, hubiera sido una forma mucho más responsable y se hubiera creado un sentimiento más de seguridad dentro de la población. Vamos a hacer la primera pausa. Antes también revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado si están de acuerdo con que mañana, por ejemplo, sus autoridades o su gobierno le impongan una cuarentena solo por suponer que podrían estar contagiados con el virus del ébola. Sofía Peña dice, ponerlos en cuarentena no significa que están contagiados, simplemente no se puede tomar riesgos. Jessica Rodríguez, sí, estoy de acuerdo, aunque son medidas extremas, son necesarias para que no entre el virus a América. Antonio García, esa medida de cuarentena condena a las personas que combaten contra el ébola en el mundo. Ya volvemos. Tras la salida del hospital y la recuperación de la enfermera Amber Vinson, quien contrajo el virus en Dallas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en que se debe continuar en la lucha contra la epidemia. El mandatario aplaudió la labor de todos los trabajadores sanitarios dentro y fuera del territorio de la Unión Americana que luchan contra la mortal enfermedad. Tenemos que asegurarnos que nuestros doctores, nuestros profesionales de la salud aquí en los Estados Unidos estén bien entrenados, informados y que estén coordinados si llega un nuevo caso de ébola aquí en los Estados Unidos. Pero lo que también es importante y es crítico es que todo el talento, la compasión, el profesionalismo y la dedicación y la experiencia de nuestras personas aquí pueda ser desplegado para ayudar a esos países para enfrentarse a este brote en la fuente. Robert, también estamos ante un caso de malo porque se hace, malo si no se hace. ¿Por qué? Porque si mañana no se hace nada y luego una de estas personas que llega de África, estos médicos que están hoy por hoy en contra de esta cuarentena, llegan a Estados Unidos, no se les hace esta cuarentena o este aislamiento, presentan síntomas luego y contagian a otros, ¿se dirá entonces que hubo negligencia de las autoridades? Sí, es un tema bastante delicado y yo creo que, volviendo a tomar el tema en el segmento anterior, si la persona presenta este tipo de síntomas, es evidente, yo creo que eso es sentido común, pues no debe de estar expuesto a que otras personas puedan llegar a contagiarse y así propagarse la enfermedad en los lugares donde estas personas se encuentran. Yo creo que el problema es el método en cómo se ha venido enfrentando esta enfermedad.
Recordemos que Estados Unidos envió tropas a África, mientras que países como Cuba enviaron personas a África. Y obviamente que estamos hablando que aunque se trata de contener el contagio, lo más importante es el cuidado de la persona. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias en las cuales se ha venido enfrentando esta enfermedad. Creo que debe de, sí, indudablemente, si la persona presenta síntomas, reportarse al médico de confianza. Claro. Pero no se puede estigmatizar, y creo que eso es lo que yo he venido enfatizando durante la conversación. Claro, pero doctor Marquina, aquí el señor Valencia ha tocado algo interesante y tal vez dio en el punto. Dice, sí presenta síntomas, pero para que presente síntomas tiene que pasar una etapa de incubación de esta enfermedad, entiendo que son 21 días, y justamente el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que también está en contra de estas cuarentenas radicales, como le han llamado, dijo, uno no se contagia de ébola de alguien que no está enfermo. Hasta ahí lo que dicen ellos. Yo le sumo, es verdad, pero para saber que está enfermo hay que esperar a que presente los síntomas y en esa espera hay que hacer cuestiones tal vez radicales como estas. Claro, y mira, es un virus que se multiplica sumamente rápido, que eso es uno de los grandes problemas. Fíjate, la mayoría de la gente que muere del virus del ébola muere entre el día 6 y el día 16. O sea, la enfermedad tiene una manifestación sumamente rápido y en cuestión de horas, una persona, en pocas horas una persona puede estar asintomática y en pocas horas puede convertirse sintomática y desarrollar la enfermedad y desarrollar los síntomas. Entonces, eso es lo grave. Otra de las cosas graves es que, por supuesto, no se conoce mucho todavía del virus porque mucha gente que ha usado el equipo protector correcto todavía se han contaminado de la enfermedad. Mira, es una enfermedad, es algo sumamente difícil. Lo grave es la mortalidad del 70% que acarrea la enfermedad. Ahora, volviendo al caso también de África. Mira, el problema de África, por supuesto, es un problema de deficiencia de recursos médicos, pero también de instalaciones físicas, que no existen los lugares suficientes para aislar esa cantidad de personas que tienen la enfermedad. Entonces, el problema en África es complejo, no es solamente falta de personal médico, también hace falta buscar lugares donde esas personas puedan ser aisladas, protegidas para que no continúen contaminando a las personas, que ese de hecho ha sido uno de los graves problemas en África, que las personas van a su casa, llevan la enfermedad a su casa y contaminan a los miembros del núcleo familiar. Y a eso iba entonces, ¿dónde debería darse la cuarentena, doctor? Porque lo que hablábamos y como empezamos el programa es que en Nueva York se suavizaron esas restricciones y dijeron, bueno, ok, que el paciente decida dónde quiere hacer su cuarentena, en casa, pero en casa uno besa al esposo, besa a los hijos, hace sus necesidades, se lava las manos, es decir, está en contacto con otra gente. ¿Dónde debe hacerse esa cuarentena en realidad? Bueno, Mira, yo en las casas, por supuesto, yo no iría al extremo de tratar de la persona mantenerse aislada. Yo trataría de no besar a los familiares y tratar de mantenerse en cierta forma aislada, pues para proteger a los otros miembros de la familia. Ahora, lo más importante, cuando esa persona, el momento que desarrolla síntomas, el momento que desarrolla fiebre, y generalmente puede ser también diarrea, que puede ser otro de los síntomas iniciales de la enfermedad. Pero el momento que la persona comienza a manifestar síntomas, esa persona tiene que ser inmediatamente aislada y sometida a todas estas severas medidas de aislamiento en un hospital. Entonces, fíjate, una persona está en su casa con su familia y de repente desarrolla fiebre, esa persona tiene que ir inmediatamente al hospital, ser aislada y las otras personas, pues por supuesto, por haber estado en contacto con ella, pues van a ser sometidos a cuarentena también. En la cuestión política, Robert, entremos un segundo porque hoy escuchaba que lo que pasa es que hay más temor por parte de estas autoridades, de los gobernadores, citaban al gobernador de New Jersey, el gobernador Cuomo, por parte de el gobernador Christie de New Jersey y el gobernador Cuomo de Nueva York, que lo que hay es un temor por parte de ellos de que algo salga mal y la responsabilidad recaiga sobre esas autoridades. Mejor se curan en salud, mejor prevenir que lamentar, y esto lo están haciendo, no quiero decir políticamente hablando, pero sí diciendo, yo no voy a llevar sobre mis hombros este problema donde alguien llegue a quedar contagiado por estas personas que están llegando del África. Sí, indudablemente esto tiene tintes políticos y no en vano la enfermera visitó al presidente Obama y vimos, como lo hemos visto en distintos canales de televisión, especialmente en Estados Unidos, donde el presidente abraza a la enfermera. Y sí, esto, pues obviamente que las autoridades tienen que estar en alerta para evitar cualquier tipo de contagio, lo mismo que ha ocurrido con desastres naturales. Por ejemplo, el caso del huracán Sandy, pues obviamente ellos tienen que estar
a la espera de que esto no llegue a afectar a la mayoría de la población. Yo quisiera retomar un punto que acaba de mencionar el invitado, que es la falta de atención de los pacientes en África, lo cual es totalmente cierto. Creo que debe de existir la voluntad para que puedan proveer camas. Miren, en este momento existen 4.000 víctimas del ébola en su conjunto, tomando los países de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Pero se puede contener el virus y yo creo que eso es lo que hay que mencionar, se puede contener. Nigeria es uno de los casos ejemplares de cómo este país, que tiene una población enorme, si no la población más grande de África, que ha logrado contener la enfermedad. Ghana, que es un país que está más cerca de estos 3 países y también ha logrado tener medidas de prevención. El punto que quiero simplemente mencionar es que se puede contener siempre y cuando exista la voluntad de los gobernantes sin caer en la fascinación y en el sensacionalismo, pero también tomando las medidas. Yo creo que eso es lo más importante y Estados Unidos lamentablemente está cayendo preso del miedo, como ha venido ocurriendo con otras enfermedades como la gripe aviar o como la gripe porcina. Creo que esto no podemos volver a recaer en ese terror, en el manejo del miedo que se ha visto en Estados Unidos en estos momentos. Que para Robert Valencia ese manejo del miedo o ese terror se da cuando las autoridades toman estas medidas extremas o radicales. Y yo finalizo entonces o concluyo con el señor Marquina diciéndole si más estados deberían adherirse a estos gobernadores con estas restricciones o cuarentenas obligatorias o deberían empezar a aflojar como la Casa Blanca ha pedido más bien y ha presionado para que se tome con calma. Mira, yo estoy de acuerdo con el aislamiento voluntario en la casa, con ciertas precauciones de todas las personas expuestas al ébola. No obligatorio. No solamente las expuestas. No obligatorio. No obligatorio si no han desarrollado síntomas. Por supuesto, todos estamos de acuerdo que una vez que desarrollan síntomas es obligatorio. En eso sí no hay ningún tipo de controversia. Lo que hay la controversia es cuando la persona no tiene síntomas. Yo creo que la persona debe mantenerse aislada en su casa, evitar las multitudes, dentro de su mismo núcleo familiar, por supuesto, tener aislado, evitar el contacto con las personas a su alrededor. Y yo creo que eso sería más que suficiente. Mira, si nosotros tenemos varios casos de acá del ébola, acá en los Estados Unidos, la situación se puede volver mucho más complicada, a pesar de los recursos que existen acá en los Estados Unidos. Las camas de aislamiento en los hospitales no son en tan cantidad como nosotros pensamos. Creo que lo importante es la prevención, evitar que la enfermedad llegue a los Estados Unidos porque, bueno, sería una tragedia en caso de empezar a haber casos allá. Como decía anteriormente, la enfermedad es controlable en los países africanos. Creo que si se da mucho más recursos, creo que es donde se debe empezar a hacer la lucha contra el ébola en los países africanos. Mil gracias al doctor José Rafael Marquina, él es médico internista, neumólogo, por habernos acompañado, y también a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, desde nuestros estudios en Nueva York, colaborador de Global Voices of America, que me confirman, nos acompaña para nuestro siguiente tema. Gracias, Robert, gracias. Señor doctor Marquina. Nos vemos sin duda en otro programa más adelante. Tenemos más opiniones de nuestros televidentes en las cuentas en Twitter que quieren ser parte de este debate. Por ejemplo, Ana Gómez nos comenta que tomar esa decisión de esta cuarentena discrimina a quienes quieren salvar vidas. Carolina nos dice, por supuesto, el bien común prima sobre el individual, diciendo que está de acuerdo en este tipo de decisiones, cuarentenas obligatorias. Laura Rodríguez, no son discriminatorias, son medidas de precaución. Debemos estar alerta frente a esta amenaza global. Hacemos otra pausa y al regreso vamos a debatir sobre la recta final de las elecciones legislativas en Estados Unidos, las que se conocen como mitad de periodo. Ya volvemos con eso. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Diferentes puntos de vista. La reforma migratoria, el brote del ébola, la creciente amenaza del grupo terrorista del autodenominado Estado Islámico ISIS, pues se perfilan como los temas más importantes para el electorado estadounidense de cara a las elecciones legislativas del 4 de noviembre. La cita democrática es clave para el futuro de los próximos 2 años de gobierno del presidente Obama, donde el mandatario espera concretar su plan de gobierno con el apoyo del Congreso.
Las elecciones de medio término en Estados Unidos entran en su recta final. En estos comicios se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y 37 de los 100 escaños del Senado, así como 38 gobernadores. Para estas legislativas, el brote del ébola y la creciente amenaza del grupo terrorista del Estado Islámico se perfilan como dos de los temas más importantes para el electorado estadounidense de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Estos temas se han convertido en el principal centro de debate de muchas campañas republicanas en Estados Unidos, que aprovechan la incertidumbre y el miedo para denunciar la incompetencia del gobierno de Barack Obama y los demócratas. A esto se le suma la crisis humanitaria provocada hace unos meses por la llegada masiva de menores centroamericanos al país, que motivaron los primeros ataques electorales. Sin embargo, otros miraban más allá de las fronteras y la decapitación de 2 estadounidenses por el Estado Islámico en Siria fueron aprovechados por los republicanos para acusar la administración de Obama de débil e incompetente para mantener a los estadounidenses seguros. Según la encuesta de la consultora estadounidense GFK, el 74% de los votantes consideran que las medidas que se tomen en la lucha y prevención contra el virus del ébola en los Estados Unidos son muy importantes para su voto en las elecciones. Por otro lado, una encuesta realizada por un diario reconocido de Estados Unidos señala que el 57% de los votantes siguen sin aprobar la respuesta de Obama en contra de los yihadistas, la mayoría de ellos por considerarla poco agresiva. La inestabilidad internacional es el principal protagonista en los comicios del 4 de noviembre, en los que los republicanos tratarán de arrebatar 6 asientos de los demócratas en el Senado para tener la mayoría. Hoy las cosas están así. Los demócratas tienen 55 escaños del Senado frente a 45 de los republicanos, y en la Cámara la proporción es de 199 demócratas frente a 233 republicanos. Y de esta manera quiero recordarles la pregunta a nuestros televidentes el día de hoy, la recta final en las elecciones legislativas en Estados Unidos. ¿Quiénes llegan más fortalecidos a las urnas? ¿Los demócratas o los republicanos? ¿Quiénes llegan más fortalecidos a las urnas? ¿Los demócratas o los republicanos? @NTN24Zoom, @AndreBernal26, nuestras cuentas disponibles para sus opiniones. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Miami a Isilio Arriaga, analista internacional republicano. Isilio, un gusto como siempre tenerlo. Desde Nueva York nos acompaña Luis Montes, analista político demócrata. Y desde nuestros estudios en Nueva York sigue con nosotros Robert Valencia, analista del World Policy Institute. Señores, bienvenidos. Señor Arriaga, voy a empezar por usted, preguntándole si hay un riesgo real de que los demócratas puedan perder el Senado en esas elecciones de mitad de término. Buenas noches, Andrea. De nuevo un placer estar aquí con toda tu audiencia latinoamericana, de aquí de Estados Unidos, México, el Caribe. Y por supuesto contigo, Andrea, un placer. Gracias. ¿Hay un riesgo? No, Andrea, hay una certeza. No es riesgo, lo que hay es certeza. Estas elecciones las tienen perdidas totalmente los demócratas. Las encuestas en general lo están diciendo a los niveles de ciudades, a los niveles estatales. No hay ninguna duda que la Cámara de Representantes va a continuar en manos republicanas y con un número creciente de legisladores a favor de los republicanos. Y es casi totalmente seguro de que vamos a obtener los 6 escaños que estamos buscando. Es que hay un rechazo absoluto y total que se ha venido produciendo en los últimos año y medio de gobierno o de desgobierno del señor Obama, donde la gente está prácticamente saliendo a votar para protestar. Es básicamente un voto de protesta, es un referéndum a la gestión de este señor que ha decidido últimamente no gobernar y dejar que las cosas cojan su turno y su camino como que si aquí no estuviera pasando nada. De manera que es certeza, no es un riesgo, es una certeza. Señor Montes, bienvenido. ¿Qué opina usted entonces de esa certeza? ¿La hay o es un riesgo para usted? ¿O ni siquiera hay riesgo? Buenas noches, Andrea. Bueno, históricamente estas elecciones de medio término siempre han favorecido al partido que está en la oposición. Y eso es un dato, que podemos recordar, las elecciones de 1996, donde la ola republicana tomó control de la Casa y del Senado cuando el presidente Clinton estaba en gestión. Y así, el 2006, los demócratas toman también el control, ¿verdad?, haciendo a Nancy Pelosi el speaker, la portavoz de la Casa. Eso es completamente normal. Ahora, lo que sí es cierto es que en estas elecciones, normalmente esas proyecciones se vienen viendo desde junio, julio, en esos años. En estas proyecciones hay estados, como por ejemplo Carolina del Norte, donde está corriendo la candidata Nunn,
para Carolina. Carolina del Norte es uno de los estados más rojos, quiere decir más republicanos en esta, y eso es obviamente algo que no está certero. Tienen un gran problema también en la zona de Kentucky para Pat Roberts, que le está el independiente, un candidato independiente, Greg Orman, está llevando, le lleva cerca de 2 o 3 puntos, ¿verdad?, dentro del margen de error. Estos son indicios que los republicanos no la tienen tan fácil. Si bien es cierto, la historia les favorece y los números, en teoría, porque ellos mismos se encargan de que ¿verdad?, la gente no salga a votar, se suprimen, miren las cuestiones que han pasado en Texas, donde se están pidiendo nuevos requisitos y todo esto para votar. Entonces les ponen más trabas a los votantes nuevos, a los votantes minoritarios, para que estos salgan a votar, y luego obviamente eso hace más fácil el gane de ellos en noviembre. Señor Valencia, ¿cabe entonces la lógica que nos explicaba al inicio el señor Arriaga al decir que es un voto castigo contra el ocupante de la Casa Blanca? Ya ocurrió en el 2010 cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes. Digo que si cabe esa lógica, entonces si existiera un presidente republicano, los demócratas estarían detrás de la Cámara y el Senado. ¿Siempre cabe esa lógica del voto castigo para quien ocupa la Casa Blanca? Por lo regular, eso es lo que ocurre. Estoy de acuerdo con la aseveración del invitado anterior. Y una cosa que no se ha visto, creo que una lógica que no hemos visto últimamente es esa sinergia del presidente o de un partido regente y la mayoría del partido opuesto. Porque durante la administración de Clinton había una sinergia, había una dinámica, y los problemas del país pues estaban yéndose por un camino un poco más solidario y un poco más bipartidista. Lo que hemos visto en la actualidad es que el presidente Obama, y teniendo al líder de la casa como el señor John Boehner, pues no hemos visto sino que un enfrentamiento que incluso llevó al país al precipicio fiscal, como se conocía hace aproximadamente un año, donde no había un acuerdo en el año fiscal, y prácticamente muchas personas dentro de que trabajaban con el gobierno pues no recibían sus sueldos, y las personas que estaban bajo seguro de desempleo no estaban recibiendo sus beneficios. Así que esa es tal vez la variante que yo he visto comparado con lo que habíamos visto en los años 90 cuando el presidente Clinton era presidente y era parte del Partido Demócrata. Ese tipo de sinergia no se ha visto últimamente. Isilio. Me encanta oír cómo los demócratas, o por lo menos los independientes allegados, tratan de justificar la derrota. Que si la historia, que si el término de mitad de periodo. La realidad es, honestamente, la realidad es que ISIS, Benghazi, el impuesto sobre la renta, el escándalo del impuesto sobre la renta, Fast and Furious con los fusiles que se llevaron para México, escándalo tras escándalo de un presidente que le dijo a Bill O'Reilly en estos días en un programa de televisión que en su gobierno no había ni siquiera el más mínimo de los escándalos. Y esta administración se ha batido de un escándalo a otro. De manera que aquí lo que hay es un rechazo absoluto a uno de los presidentes que ha sido uno de los presidentes más divisivos que ha habido en este país. Por eso es que si están hablando de que no hay la sinergia de la cual ha habido en los periodos como de Bill Clinton, es porque este señor se ha encargado de demonizar y de hablar mal de los republicanos permanentemente. Entonces, no se puede tener un diálogo con una persona que está usando su puesto en la presidencia, el púlpito, para demonizar, para ridiculizar, para ofender permanentemente. Entonces no hay la posibilidad de un diálogo porque él no lo ha creado. Lo que hay es un rechazo absoluto. Lo que viene aquí es una paliza de proporciones innumerables. De manera que estoy muy feliz de que por fin vayamos a tratar de obtener un Congreso que le envíe al presidente leyes y leyes y leyes una tras otra, para ver qué va a hacer con su pluma y si va a empezar a vetar y a vetar y a vetar, a ver entonces quién es el que va a ser
el destructivo? ¿Quién es el que va a ser el que se va a negar a un proceso de reformas como las que vienen en los próximos 2 años? Señor Montes, y aquí en este programa se ha hablado mucho del desgaste del presidente Obama. Y también los demócratas nos han dicho, también aquí en Suma la Noticia, que el desgaste es propio del tiempo, es propio de los años en el poder, pero que el presidente pues está fortalecido. En realidad, desde el lado demócrata, ¿ustedes creen que hay un presidente en Estados Unidos fortalecido, que no se ha desgastado por el tiempo, sino con temas concretos, como lo pone sobre la mesa el señor Isilio, como por ejemplo, yo les pongo los últimos quizás, la forma en cómo se ha tratado el tema del ébola, lo de ISIS, la reforma migratoria que se lleva ya años esperando? Esos temas han sido como esa cadena que el presidente Obama ha arrastrado y que hoy por hoy lo trae aminorado, pero no por el tiempo, sino por los temas que ha tenido que tratar. Andrea, yo quisiera hacer una pausa y ver aquí, obviamente, algo importantísimo. En el 2008, ¿verdad?, cuando el presidente Obama tomó, el tema principal era la economía, ¿verdad? Ahora, luego de 6 años en el poder y la creación de más de 10 millones de trabajos y obviamente muchas otras beneficios que se han logrado en el tema económico, poco o nada. De hecho, mira la discusión que estamos teniendo aquí. Estamos hablando sobre política exterior y sobre casos sensacionalistas como ébola. Que alguien se contagie de ébola aquí en Estados Unidos, lo decía recientemente un análisis, es más fácil que te caiga un rayo en Estados Unidos que te contagies de ébola, pero obviamente para el proceso político electoral que se vive ahorita es válido, ¿verdad? No desde mi punto de vista, pero los candidatos lo están ocupando de una manera amarillista, sensacionalista. Ahora bien, lo que importante es ahora, ¿verdad? Lo que a mí sí me gustaría hacer hincapié aquí es que ya no hablamos del precio de la gasolina, porque el precio de la gasolina está a los niveles más bajos en años, en más de 8 años. No estamos hablando aquí de que la gente no tiene empleo, porque está abajo a 5.9%, casi estamos llegando a niveles de cuando estaba el presidente Clinton, que fue en la bonanza económica de Estados Unidos en las últimas 2 décadas. Entonces, eso es importante. Lo que pasa es que ahora cuando la gente ya tiene los estómagos llenos y la gente tiene la posibilidad ahora de empezar, la posibilidad ahora de empezar a pensar en temas más abstractos como política exterior y todo eso, esto es lo que sucede. Ahora bien, el presidente Obama puede nuevamente, en términos de seguridad exterior, de política exterior, fue el que eliminó a Osama Bin Laden, claro, que fue la gran amenaza exterior que el presidente Bush, por la que invadimos Afganistán, la que invadimos Irak, ¿verdad? Sí. Pero fue el presidente Obama el que se deshizo. Entonces, eso creo que es importante enmarcarlo en este proceso electoral para que la gente sepa. Un segundo, señor Valencia, que el señor Isilio le quiere responder al señor Montes. No, pero es que me recuerdo específicamente cuando el señor Obama dice que mató, que dado a su coraje y acabó con Al Qaeda, acabó con todo ese terrorismo y que eso es un triunfo para la paz en el mundo, y resulta que tenemos ahora un ISIS triplicando los problemas que había causado el señor Bin Laden. Porque resulta que nos salimos de Irak antes de tiempo para darle satisfacciones al presidente, para luego tener que regresar otra vez unos pocos años después a volver a comenzar por los errores, por la falta de experiencia, por el desconocimiento de lo que es una presidencia de la República. No, pero por el amor de Dios, es que eso es así, y tú sabes muy bien que eso es así. El error era en Afganistán, la guerra en Afganistán, no en Irak. Ahora, no se le abona, Isilio, al presidente lo que dijo el señor Montes. Está cansada y está protestando. Perdón, no se le abona al presidente Obama lo que dijo el señor Montes, el 5,9% de desempleo, es la tasa más baja en 6 años. Hay una recuperación económica, quizás no la que el mismo presidente o los ciudadanos quisieran, pero hay una recuperación económica, hay una tasa de desempleo mucho más baja. ¿No se le abona eso al presidente Obama en estos años?
Pero espérate un momentico, las barrigas llenas o el estómago lleno, como dijo el otro invitado. 5.9% de desempleo en un país en pleno desarrollo. ¿Cómo es esto? Un país desarrollado. Eso es una vulgaridad después de haberse gastado 6.000 billones de dólares en tratar de aumentar una economía. El desempleo normal en esta economía no debe ser más del 3.5%. Llevamos 6 años, 6.000 billones de dólares gastados y seguimos en el estancamiento. 10 millones de empleos después de esa cantidad, cuando la mayoría de esos empleos son subempleos o empleos del Estado. De manera que aquí no hay ninguna recuperación, ni hay barrigas llenas, ni estómagos colmados. Aquí hay una gran protesta de lo que está ocurriendo, de un presidente que no supo manejar la grandeza que le otorgó este país hace 6 años y se ha convertido en el presidente risible, porque ya se dice que hasta Carter está contento, porque antes él se galardonaba con el peor presidente de los Estados Unidos, pues ya no, ya ahora es el señor Obama. Entonces imagínate lo que está pasando aquí. Es una protesta general al desastre de esta presidencia. Señor Valencia, finalizo con usted este bloque. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que es un poco avesado lo que acaba de decir el invitado, decirle que el presidente Obama es uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. Después de Carter, pues las encuestas dicen todo lo contrario. Yo creo que está más que fresco en la memoria de los estadounidenses que el presidente Bush es uno de los presidentes que poca receptividad ha tenido dentro de la población. Y quiero también decir que este voto castigo al presidente Obama no solamente es al presidente Obama, es incluso a la gestión que ha tenido el Congreso Tea Party, que es una de las facciones tal vez más radicales del Partido Republicano, que incluso le ha hecho daño a los mismos republicanos como tal. Vamos a hacer una pausa, también revisamos opiniones de nuestros televidentes e inmediatamente le doy la palabra al señor Isilio, que yo sé que se queda con muchas ideas, y después al señor Montes. Darío Ramos nos comenta, ¿quiénes llegan más fortalecidos, los demócratas o los republicanos? Preguntamos, ¿llegan más fortalecidos los republicanos, ya que los votantes tienen mala imagen de los demócratas? Eso lo dice Darío Ramos. Manuel Rojas, considero que los demócratas, ya que es un voto por las políticas de Obama. José Mateus dice, los republicanos utilizan problemas como el ébola para aterrorizar el electorado estadounidense. Ganarán entonces los demócratas. Pausa y ya regresamos con las conclusiones. También tenemos dividida nuestra audiencia hoy en el programa. Como vamos finalizando, quiero hablar de escenarios concretos. Sicilio, el escenario de que los republicanos tomen las riendas de ambas cámaras del Congreso. Para algunos, pues podría ser el amarre de brazos o definitivo del presidente Obama y que ninguna ley se apruebe, pero otros piensan que quizás se podría aprobar incluso más leyes en ese periodo, porque los republicanos estarían interesados en labrar su imagen de cara a las presidenciales del 2016. ¿Cómo ve usted ese escenario con los republicanos en ambas cámaras? Yo pienso, Andrea, que el segundo escenario que tú planteas es el correcto y el que debe seguir el Partido Republicano gobernando en el Congreso de los Estados Unidos. A nosotros se nos ha tildado permanentemente de ser un partido obstruccionista, que no le hemos dado paso. Te digo, hay cientos de proyectos de ley sentados ahí en la Cámara de Representantes que se le han enviado al Senado y que el Senado, por tener mayoría demócrata, los ha bloqueado permanentemente. Si tuviéramos las dos cámaras, como efectivamente parece que las vamos a tener, yo creo que no va a haber espacio en la Casa Blanca para la cantidad de proyectos de ley, todos positivos, buscando darle un viraje adicional a este país para que podamos crecer, para que podamos tener políticas de pleno empleo, de desarrollo, que hasta ahora no se han visto. De manera que el presidente Obama, como decía originalmente, va a tener su pluma bastante ocupada o vetando proyectos de ley o teniendo que firmarlos. Y ahí veremos quién es efectivamente el ideólogo y el obstruccionista del desarrollo de este país. Señor Montes. Me parece perfecto que Isilio haya aceptado esa viñeta de obstruccionista, porque eso es precisamente lo que han hecho. El ala liderada por Ted Cruz, el líder máximo del Tea Party, no solo en el Senado, sino que en la Cámara de Representantes, es precisamente eso lo que ha hecho. Si a las medidas que han pasado en la Casa es la que se está refiriendo, como por ejemplo los 52 votos para derogar la ley de salud,
también la eliminación del programa DACA, que es la que beneficia a millones de estudiantes, a los Dreamers, a las personas, ¿verdad? A los estudiantes hispanos que están aquí en Estados Unidos, que tienen una oportunidad para la escuela, el no apoyar el salario mínimo, el incremento del salario mínimo, no apoyar ¿verdad? El pago igual para las mujeres. Y a esas son las medidas que se refiere ¿verdad? El invitado republicano. Pues ya veremos qué es lo que pasa. Y lo que podemos asegurar es que en el 2016, ¿verdad?, habrá otro presidente demócrata en la Casa Blanca. Señor Porque Valencia. el Partido Republicano el Partido Adelante. Republicano se ha convertido en un partido regional y ha olvidado la agenda nacional. Señor Valencia. Estoy de acuerdo con algunos de los puntos que se han mencionado aquí. Creo que el Partido Republicano, y lo puedo decir de primera mano, es un partido que no ha estado de acuerdo o no ha estado coherente en el sentido de la realidad del país. Incluso dentro de sus facciones hay muy pocos militantes de las comunidades de color, que es algo que me sorprende. Y sí, probablemente los republicanos puedan hacerse a ambas, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. Sin embargo, y esta es mi humilde opinión, yo no he visto un candidato que se perfile como un ganador para que pueda ganar la Casa Blanca. Siempre escuchamos de parte de los demócratas a Elizabeth Warren, escuchamos incluso a Hillary Clinton, y yo creo que si llegado el caso, escuchamos incluso a Hillary Clinton, y yo creo que si llegado el caso de que Hillary se llegue a lanzar, esto le va a ocasionar un serio problema a los republicanos para llegar a la Casa Blanca. Y así vamos a continuar con este rifirrafe entre demócratas y republicanos, tal vez hasta el 2020. Mil gracias a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices of America. Veamos si es un riesgo, si es una certeza, como lo dijimos al inicio. Este 4 de noviembre tendremos elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Gracias, señores. También estuvo con nosotros Isilio Arriaga, analista internacional republicano desde Miami, Florida, y desde Nueva York nos acompañó Luis Montes, analista político demócrata. Siempre un gusto y un lujo tenerlos, señores. Mil gracias. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate.